Amigos, mañana 12 de octubre comienza el Montevideo Fantástico 5, el Festival de Cine de Montevideo Fantástico, y hoy lunes comienza La Máquina de Pensar aquí por Radio Uruguay 1050 AM. En el Montevideo Fantástico vamos a ver, entre otros, el estreno de una película muy peculiar, muy especial. Se llama Un perro llamado Dolor, es el título de esa película, y dirigida por y escrita y dibujada por Luis Eduardo Aute. Estamos escuchando la banda sonora de Un perro llamado Dolor. Bien, amigos, este era Un perro llamado Dolor. Vamos a hablar hoy, una entrevista exclusiva de La Máquina de Pensar. Vamos a estar hablando con el cantautor Luis Eduardo Aute. Ustedes ya saben que él es, además de ser cantautor, músico, que es su faceta más conocida, es sobre todo pintor, es dibujante. Se trata, aparte es cineasta, y bueno, estamos ya mismo dándole la bienvenida a Luis Eduardo Aute. ¿Cómo andás, Luis? Hola, Pablo, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Cómo andás? Bien. Estábamos escuchando al comienzo de este programa aquí en La Máquina de Pensar, estábamos escuchando los primeros acordes de la banda sonora de Un perro llamado Dolor, una película especial que se va a estrenar este jueves dentro del Festival de Cine Montevideo Fantástico, pero esa banda sonora no la hiciste vos exclusivamente. No, yo hice dos bandas de dos episodios, que son 7 episodios, y uno lo hizo Silvio Rodríguez, el episodio de Picasso con Marcel Duchamp y Man Ray. Moraito Chico, un guitarrista de flamenco, hizo el episodio de Julio Romero de Torres y la gitana. Suso Saiz hizo la música del episodio de Frida Kahlo con Diego Rivera y Trotsky, y yo hice la banda sonora del episodio de Goya con la maja desnuda, y la de Buñuel, Dalí, Lorca y Gala. Esos dos episodios. Luis Eduardo, vamos a empezar por el principio. Vamos a explicar una película que en principio es bastante difícil de explicar con palabras, obviamente, como ocurre con las películas que están basadas, más que nada, que basan su fuerza en sus imágenes. En este caso, Un perro llamado Dolor también es un homenaje al cine mudo, y prácticamente, bueno, no hay diálogos, salvo algunos intertítulos escritos como en Un perro llamado Dolor. ¿Qué es Un perro llamado Dolor? ¿Cómo nació? ¿Cómo se te ocurrió hacer una película animada solo a base de tus dibujos? Pues realmente nunca me propuse hacer esta película. A mí el cine me gusta mucho. De joven rodé cortometrajes, algún mediometraje, y con la intención de alguna vez dirigir cine, ¿no? Pero bueno, no pudo ser, la guitarra se me cruzó por el camino y aparqué un poco esa pretensión, ¿no? Pero bueno, siempre he ido rodando cosas, siempre tengo una cámara a mano, y cualquier situación que creo y que puede ser interesante, o cualquier tipo de juego o de experiencia, pues intento grabarla, ¿no? Bueno, este perro nació accidentalmente, fue en el año 96, fue el año del aniversario no sé si del nacimiento o de la muerte de Goya. Hubo una galería en Madrid que quería hacer una exposición colectiva con varios pintores con el tema, con el referente de Goya, ¿no? Y bueno, me pidieron a ver si tenía algún trabajo en ese sentido, y no existía. Entonces empecé a hacer una serie de bocetos a lápiz para ver si alguno podía convertirlo en obra plástica, ¿no?
y no, bueno, no me gustaba ningún boceto y fui acumulando algunos. Y había que entregar el trabajo a la galería, y entonces, bueno, decidí enmarcar los dibujos que tenía, los bocetos que tenía, enmarcarlos a modo de friso, de doble friso. Creo que eran 14 dibujos. Y bueno, eso fue lo que llevé a la galería. Se expuso el cuadro, y el día de la inauguración estaba allí con unos amigos, y uno estaba observando el cuadro, y me preguntó que si había un hilo argumental, porque le parecía que era como un poco como un storyboard de una película, ¿no? Y no, el azar dispuso que aquellos dibujos, unos junto a otros, sugirieran un mínimo desarrollo argumental, ¿no? Y eso, bueno, me sorprendió. Y ya cuando recuperé los dibujos, cuando se acabó la exposición, volví al estudio y seguí haciendo más dibujos para rellenar un poco más, para completar, digamos, ¿no?, la situación. Y bueno, tenía la cámara al lado, y accidentalmente, y bueno, voy a rodar los dibujos, ¿no? Voy a grabarlos, ¿no?, para ver qué pasa. Y los grabé todos juntos. Y bueno, me gustó mucho la textura de los dibujos en la pequeña pantalla. Era una cámara de estas, de las primeras handycams, estas con la pantalla volante esta, ¿no? Ajá. De las primeras, analógica, una High 8 familiar, ¿no? Y bueno, me gustaba mucho la textura que adquiría el dibujo, y entonces eso me estimuló para seguir dibujando más, ¿no? Y hubo un momento en que bueno, ya el personaje se tenía que mover, y ¿esto cómo lo hago? Bueno, pues tendré que hacer animación de alguna forma, ¿no? Y bueno, felizmente, como los dibujos eran a lápiz, lo que hacía era grabar un dibujo, borrar lo que yo quería mover, dibujar el movimiento, grabar el dibujo, borrar, dibujar el siguiente movimiento, y así sucesivamente, ¿no? Pero como en la prehistoria, bueno, prácticamente. Funcionaba un dibujo tras otro. Bueno, la sensación de movimiento funcionaba, ¿no? Y eso me estimuló. Bueno, acabé ese episodio, no recuerdo ya bien, porque eso fue en el 96, y pues me quedé con tantas ganas de seguir dibujando y seguir experimentando en ese sentido, que me busqué otra coartada argumental para trabajar más, porque en ese primer episodio eran solamente Goya, la maja desnuda, algunos personajes de la pintura de Goya, y algunos personajes contemporáneos suyos, ¿no? Entonces, bueno, busqué por ahí qué historia podía desarrollar, que tuviera más personajes y que me requiriera más tiempo tenía tiempo, era un año medio sabático, y tenía tiempo. Y entonces encontré el motivo de los personajes de Buñuel, Dalí y Lorca, que, como sabes, fueron muy amigos, fueron un grupo revolucionario en la residencia de estudiantes en Madrid, y bueno, sus correrías eran absolutamente fascinantes, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé a desarrollar ese pretexto, digamos, con Gala por medio, con Paul Eluard, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues logré acabar ese episodio. Ya tuve que acabar porque ya prácticamente no salía de mi estudio, dormía con los dibujos, y en mi casa empezaron a preocuparse porque me veían verde, y incluso en un momento llamaron a un amigo que es psicoanalista para que fuera a ver qué me pasaba, y entró al estudio, vio el trabajo y se quedó a dormir ahí un par de noches conmigo, y me sugirió algunas cosas. Bueno, eso luego lo abandoné, empecé a escribir canciones para un disco nuevo, hice la gira, y a la vuelta de la gira recuperé otra vez el tema. Bueno, así hasta completar eran 8 episodios, ¿no? Y bueno, pero grabado de una manera muy rústica, ¿no? Con una animación muy simple. Y ahí se quedó dormida la película. Realmente era un divertimento que hice para mí mismo.
Y bueno, enseñaba la película a algún amigo que pasaba por casa y la soportaba, incluso después me seguía dirigiendo la palabra. Y bueno, accidentalmente me encontré con otro amigo que es escritor y tiene además una pequeña productora de publicidad y de documentales, etcétera, que vio la película y me propuso hacerla en cine, hacerla de verdad, en serio, ¿no? Y bueno, realmente me parecía una propuesta insensata, pero insistió en hacerlo porque le parecía que había que hacerlo, ¿no? Y bueno, pues ahí me encerré otro año, este amigo me montó una pequeña truca aquí en mi casa, en el estudio, y rehice otra vez toda la película con dos ayudantes. Uno se dedicaba a fotografiar los dibujos y otro a archivar las imágenes en el ordenador y a editar, ¿no? Y así, bueno, estuvimos un año y pico. Y tuve que repetir muchos dibujos porque en el proceso de borrar y dibujar, tuve que recuperar otra vez todos esos movimientos, ¿no? De modo que creo que son cerca de 4.000 dibujos los que hay. Estuve 5 años, desde el 96 al 2001, y la película está sin terminar porque la vieron en el festival, la comisión de selección de películas del Festival de San Sebastián, y la quiso para el festival del 2001 y no me dio tiempo realmente a terminarla. Prácticamente la entregué como estaba hecha. Y después, bueno, ha ido a muchos festivales. ¿Pero qué falta el octavo? No. ¿Perdón? ¿Qué falta el octavo? Sí, el octavo no lo hice ya porque, bueno, primero no tenía tiempo y luego tampoco tenía muchas energías restantes, ¿no? ¿Y a quién iba a ser? Era una cosa con un perro también, con Groucho Marx, con Buster Keaton, con Chaplin, en fin, una serie de... no recuerdo bien. Bueno, no recuerdo bien. Porque aclaremos a la audiencia que son 7 cortos. La película es una película de 90 minutos, en que cada corto está centrado en un pintor, ¿no? En un pintor o en dos pintores, pero yo creo que siempre está centrado no en la vida o no en la biografía, sino que es una mirada acerca de la mirada de esos pintores, cosa que es muy difícil de decir y la única forma de verlo es viendo la película. ¿Por qué? Porque vemos a Goya con la maja desnuda, vemos a Goya con Napoleón y con Godoy, y es fusilado Goya, como ocurre en los cuadros de fusilamiento 2 de mayo. Se trata de recrear la mirada de Goya en ese caso. Sí, son ficciones. Cada episodio es una ficción, realmente. Igual que en el episodio de Frida Kahlo y Diego Rivera, quien mata a Trotsky es Diego Rivera, y realmente no fue así, ¿no? Pero yo creo que ganas de matarle tuvo, ¿no? Cuando se enteró de la infidelidad de... Por celos, ¿no? Lo mata clavándole una hoz de Nemartí, una hoz en la cabeza, ¿no? Y un poco transgrediendo los elementos reales, ¿no? De sus obras con situaciones y personajes que vivieron con ellos, ¿no? Ahí me puse a construir ficciones a partir de la realidad, ¿no? Que en esas ficciones, bueno, yo creo que se ofrece una mirada de la mirada del artista sobre aquello que va a representar, ¿no? Con imágenes. En el caso del episodio de Picasso y Marcel Duchamp, realmente el modelo es el cuadro del Guernica. Cada uno interpreta el Guernica a su manera. Duchamp, contemporáneo de Picasso, era todo lo contrario de él, aborrecía de la obra de Picasso y sobre todo de esa pintura, que decía que era lo contrario de lo que debería ser una obra de arte, que debe ser algo que debe disfrutar de uno en uno cada espectador, y en ese sentido, bueno, pues es el autor de esa fabulosa obra que es Étant donné, que es de las primeras experimentos conceptuales, ¿no? De arte conceptual que se hace, y de instalaciones, ¿no? Es una instalación. Y bueno, pues ahí enfrento a Picasso y a Duchamp a través del Guernica. Y sucede lo mismo también con Picasso y Julio Romero de Torres. Son dos
pintores también, no tan contemporáneos, pero en fin, casi, ¿no? Y el uno lo niega al otro, ¿no? Todo lo que es Romero de Torres es un pintor que a mí me gusta mucho, es un poco algo costumbrista, pero un pre-surrealista, muy académico, muy relamido, muy cursi incluso algunas veces. Yo me acuerdo que estaban en los billetes de 100 pesetas antiguos, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente. Entonces, y Picasso también andaluz, Romero de Torres era cordobés, Picasso también andaluz, le ocurre todo lo contrario, él pinta la destrucción, ¿no? Él construye destruyendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese episodio yo creo que, bueno, que está bastante bien expresado ese proceso, ¿no? Quizás ese es el de Romero de Torres, que no es un pintor muy conocido aquí, pero quizás es el más claro en cuanto a ficción. Romero de Torres está pintando una modelo, una mujer desnuda, y descubre que esa mujer le empiezan a aparecer cosas raras que son... empieza a hacer un striptease y se va deconstruyendo. Y se va convirtiendo en una mujer, en una modelo cubista, ¿no? Exactamente, los restos de la deconstrucción de su cuerpo acaban siendo imágenes cubistas, ¿no? Acaban siendo Picassos. Y el propio Picasso se acaba riendo y se acaba también convirtiendo él en un modelo con cubista. Eso es. Él también se autodestruye, se rompe la cara, se quita la careta y aparece Picasso detrás, sonriendo y riéndose de la situación. Muy bien, Luis Eduardo Daute, después de la pausa continuamos hablando. Te voy a preguntar sobre otro pintor que no es tan conocido, pero a mí me gusta mucho, y sobre un director de cine que también me gusta mucho, Sorolla y Orson Welles. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsa el Plan de Apoyo a la Cría Vacuna. Subsidios para que pequeños y medianos productores ganaderos criadores puedan mejorar su productividad y adaptarse a los cambios climáticos. Presentar propuestas antes del 24 de septiembre a las 16 horas. Informes por el 2308-4408. Bases y formulario en www.mgap.gov.uy. Una experiencia única. Recorrer un poco el trayecto opuesto a lo que sería un unplugged. Un show exclusivo donde la virtuosa ejecución y la exquisita composición guardan un delicado equilibrio. Sábados 20:30 y 22 horas. Sala de eventos Teatro Solís. Nico Arnicho, Super Plugged. Entradas a la venta por Red UTS. Un espectáculo para sorprenderse y sentir. Invita Radio Uruguay. Vivo en el país del viento. Washington Carrasco y Cristina Fernández en concierto. Uno de los espectáculos más elogiados del año. Un nuevo recital que sorprende y encanta por su exquisitez y profundidad. Sábado 16 de octubre, Cine Teatro Plaza. Entradas en venta en Red UTS. Financia Visa 2 Pagos. Auspicia Radio Uruguay. El SODRE convoca a presentar proyectos. El SODRE comunica que recibirá proyectos de los interesados en participar en su temporada de Cámara 2011, que se realizará en el Auditorio Nelly Goitiño. Los mismos deberán ser presentados entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre del presente año en Dirección Artística del SODRE, Auditorio Nacional Adela Reta, Andes esquina Mercedes, piso 3º. Los proyectos serán analizados por la Dirección Artística y oportunamente se comunicará a los seleccionados. Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, ¿entonces qué? Y si él se fue soñando contigo, de Verónica Mato, dirección Susana Souto. Estreno viernes 8 de octubre. Funciones viernes y sábado 21 horas. Fundación Manuel Espínola Gómez, Paraguay 1176, esquina Canelones. Por reservas 094-321-002. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay,
con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos con el cantautor Luis Eduardo Aute. Estamos llamándolo a Madrid para hablar de Un perro llamado Dolor, la película que se va a estrenar aquí en Montevideo en el Festival de Cine Fantástico este jueves en el Cine Universitario. Un perro llamado Dolor consta, estamos hablando, de 7 episodios de ficción en torno a distintos pintores. Precisamente el episodio dedicado a Frida Kahlo y a Diego Rivera se llama Un perro llamado Dolor, entre otras cosas porque Frida tenía un perro llamado Dolor, y una constante de toda esta película, de todos estos episodios, es que siempre hay un perro en la vuelta, siempre hay un perro observando, sufriendo, mirando. Luis Eduardo, hay uno de los episodios que es de los que me gustó más, o que más me pareció más claro, es un espejismo inmortal, falso, dedicado a Joaquín Sorolla, un pintor que, bueno, no tiene tanta fama, pero es un pintor de bañistas, del mar, un pintor impresionista, ¿no? Exactamente, sí, es un gran pintor, impresionista, post-impresionista, valenciano, muy colorista, muy con una gran mano para pintar. Muy sensual, ¿no? Muy sensual, muy espontáneo, ¿no? Representaba escenas absolutamente móviles que parece ser que hubieran sido fotografiadas antes, ¿no? Y que pintara de fotografías. No se sabe bien si era así, porque hay movimientos y situaciones y posturas de los personajes que es imposible que en un apunte se los pudiera retener, ¿no? Hay un pequeño enigma ahí. Y el episodio de Sorolla está enfrentado a Orson Welles, que es justo todo lo contrario también. Welles es un asesino post-expresionista, de alguna forma, pero curiosamente hay una cierta semejanza física entre los dos, ¿no? Pero solamente eso, las obras son totalmente contradictorias. Pero hay una trampa que me gusta mucho, basándome un poco en la película Fake de Wells, que toda la película es un trampantojo, ¿no? Sí, es un falso documental. Lo mismo también con esa situación, es decir, Wells está rodando con una cámara de cine un cuadro, un dibujo. El dibujo, Wells está de espaldas, evidentemente. Nos acercamos al dibujo y el dibujo es de Sorolla, que está también de espaldas en una playa pintando el mar, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una serie de miradas espejísticas, si es que se dice así. Aparece una dama de blanco, que es una imagen de uno de los más bellos cuadros de Sorolla, esta dama de blanco, ¿no? Está con otra mujer al lado, ¿no? Y lo que quise hacer era un poco jugar con esos planos de la realidad y de la realidad, ¿no? De repente la mujer está pintando el mar se detiene y el mar que está pintando él en el cuadro empieza a cobrar dinámica y a moverse, ¿no? Y ahí aparece una mujer que no existe en la realidad. En fin, es difícil explicar. Es difícil, pero a mí me parece... Es un juego de planos, de espejos, de tiempos y de espacios, ¿no? Quien realmente reúne la imaginación con la realidad ahí es el perro, que se escapa de la dama de blanco en el cuadro, y luego vemos en el plano siguiente que en la realidad está escapándose de la mujer real, ¿no? En fin, huye, el perro huye. Habría que ver la película. No, pero porque es difícil de encontrar un hilo conductor en cada uno de estos episodios, es muy muy difícil, pero uno de los que yo encontré por lo menos
era el tema de la mirada de los artistas y sobre todo esa mirada de tratar de apresar la realidad o tratar de expresar el interior. Digo que son, creo que son similares y en ese apresar la realidad está tratar de, bueno, de Sorolla pintando el mar, tratando de ser que un mar que, bueno, que sea lo más real posible, lo más vibrante posible, y se sorprende cuando el mar ese empieza a moverse. ¿No? Se mueve el mar que está pintando, y se congela el mar real, ¿no? Que es una situación inverosímil, evidentemente. De la misma forma que cuando hablábamos de Romero de Torres y Pablo Picasso, la mirada de cada uno para expresar esa realidad es diferente y bueno, la única forma de expresarlo en la película es precisamente con esos movimientos, ¿no? En que se transforma una modelo, digamos, convencional, real, en una modelo cubista. Es muy difícil, obviamente, de hablar todo esto, porque yo creo, Luis Eduardo, que lo que buscaste en parte es hablar de pintura a través del cine. Algo que, por ejemplo, el único que yo conozco que hace algo similar es Peter Greenaway, que trata de llevar la pintura al cine, ¿no? Todo lo posible. Sí. Y algunas cosas que ha hecho Greenaway recientemente están en el mismo ámbito de alguna cosa que también he trabajado, ¿no? Sí, bueno, es una mirada, toda la película es, como tú dices bien, son miradas, ¿no? Miradas de los artistas. Evidentemente el artista es aquel que tiene una mirada distinta a los demás, que ve el mismo objeto de una forma distinta, ¿no? Es el valor del artista. El artista creador es aquel que aporta una mirada distinta. El cine es un ojo que atrapa la realidad en movimiento. Entonces hay un juego ahí de miradas, es decir, la mirada del cine que quiere atrapar la mirada del artista, que a su vez el artista quiere atrapar la realidad, ¿no? Y en otros casos la irrealidad, como puede ser el surrealismo en el caso de Buñuel. O la realidad interior, ¿no? El realismo interior. También, eso ya, bueno, lo dejo a lo que cada uno quiera interpretar de lo que ve, ¿no? No hay una propuesta cerrada, no, todo lo contrario. En el que el último, pues, y obviamente el último de estos episodios, igual, perdón, en el episodio de Frida Kahlo de Rivera, el artista que mira es Eisenstein, que está rodando una película fuera de la casa, y los modelos son Frida, Trotsky y Diego Rivera, ¿no? Que Eisenstein, que obviamente estaba rodando Que Viva México, ¿no? Estaba por ahí. Exactamente. Y se puso a filmar a Frida Kahlo, a Trotsky y a Rivera, que son una especie de triángulo, ¿no? Hay todo esto tiene una... Que se conocieron. Trotsky estuvo en la Casa Azul de Frida, ¿no? Está claro, y dicen que tuvo un amorío también, ¿no? Que tuvieron también, amorío. Bueno, ¿con quién no tuvo? Entonces, hay una carga muy erótica en todos estos dibujos, que obviamente tiene su reflejo también en las canciones de Luis Eduardo Aute, que es la parte que conocemos más. Para terminar, o sea, estamos haciendo un recorrido muy rápido, y obviamente nos vamos a olvidar de alguno. Esto culmina con un episodio dedicado a Diego Velázquez, que Velázquez, si se quiere, de todo esto de mirar las miradas, Velázquez quizás es el único pintor, me parece a mí, que casi quiso pintar el aire, ¿no? O sea, el aire en las Meninas es un cuadro que parece que se quiere pintar, no se sabe lo que se quiere pintar, casi el aire de esa habitación. Bueno, esa es la gran pintura, sí, la atmósfera de los espacios. Yo quise haber hecho el episodio con las Meninas. De hecho, el primer boceto era de las Meninas, pero ahí me complicaba mucho la existencia y realmente pensaba que no iba a llegar, ¿no? Y entonces tomé como modelo la Venus del Espejo, en donde también hay un espejo. Velázquez es el juego de espejos. Velázquez es el más grande pintor, desde mi punto de vista, de todos los tiempos, porque inventa la fotografía, inventa el cine, inventa el espacio, es un narrador sin narrar. Es decir, realmente en las Meninas, el sujeto de las Meninas son los reyes de España, sí. Pero no están en el cuadro, se les ve reflejados en un espejo al fondo, en una pared, ¿no? El motivo del cuadro está a fondo, y además en la misma pared hay una puerta en donde
más allá de la pared, en otro plano más alejado, hay un señor subiendo por unas escaleras, ¿no? Y Velázquez pinta una pintura sobre el aburrimiento, sobre la nada. Allí no ocurre nada, es un tiempo muerto. Lo único que ocurre es que un enano le pega una patada a un perro que está dormido. Y bueno, quise trasladar eso a la Venus del espejo. También el perro que está en ese episodio no es del cuadro del Venus del espejo, es el de las meninas, que lo trasladé ahí, ¿no? Y el perro también hace la función de cruzar los dos planos, el de su reflejo en el espejo y luego su aparición en la realidad al final cuando aparece el morro suyo encima del espejo que ha reflejado a la modelo que está pintando, a Velázquez pintando a la Venus en la cama, ¿no? Es un juego de espejos y se supone, ahí no lo pude desarrollar bien técnicamente, que todo ese episodio si hubiera sido rodado con una cámara, sería un solo plano. Arranca desde el rostro de la Venus en el espejo, un primer plano del rostro, se va alejando la cámara hacia atrás, descubrimos el cuerpo desnudo, descubrimos el ángel que sujeta el espejo, descubrimos el escorzo de Velázquez que está pintando a la Venus. Después la cámara se acerca a Velázquez y a la pupila de Velázquez, y tiene un cigarrillo y le encienden el cigarrillo, una mano que aparece por debajo, que se supone que es mi mano, se supone que es la mano de quien está detrás de la cámara, ¿no? En este caso no hay cámara, en este caso son dibujos. Porque Velázquez, por otro lado, era un retratista de la realidad, ¿no? No era un realista, no era un pintor realista para nada, pero sí la realidad era sujeto de su trabajo, ¿no? Y bueno, pues por eso la banda sonora son simplemente ruidos de tráfico y el anacronismo de Velázquez encendiéndose un cigarrillo. Y luego, bueno, al final la cámara sigue y se mete en el ojo del perro que ya se ha subido a la cama. Es un juego de planos, de miradas y de estudios sobre la obra de Velázquez. Y de alguna forma, contemos el final del episodio. La pupila de ese perro se va acercando a la cámara hasta el final y aparece... Eso es lo que te quería decir, que está mal resuelto. Y aparece... Se supone que en el acercamiento a la pupila del perro, en la pupila del perro, como un espejo, se vería reflejada mi imagen, que es quien está grabando o dibujando, ¿no? Y yo mismo, y yo me enciendo un cigarrillo para sugerir que la mano que sale por debajo de la cámara y enciende el cigarrillo de Velázquez es la mía. Pero bueno, mi imagen se supone que aparece reflejada en la pupila del perro, pero ahí eso técnicamente no lo resolví demasiado bien y no sé si se entiende. No, pero apareces vos al final, eso se entiende. Sí, eso sí, pero que no sé si se entiende que es mi reflejo en la pupila del perro. Ah, sí, no, yo lo entendí, sí, eso lo entendí, eso lo entendí perfectamente. Bien, amigos, simplemente para contarles que entre otros personajes que no hablamos, que aparecen en esta película, dibujados, todo dibujados con lápiz, con carbonilla, todo en blanco y negro, aclaremos, sin color. Aparecen Chaplin, Woody Allen, Man Ray, bueno, aparece Stalin, Buñuel, ya hablamos, Buster Keaton, Groucho Marx. Esos hacen pequeñas apariciones. Hay otros que son protagonistas más importantes, como Velázquez, Orson Welles, Sorolla, Trotsky también tiene mucha y Marcel Duchamp en dos versiones, ¿no? Marcel Duchamp y el travesti Rose Selavi. Eros Selavi. Eros Selavi. Una pregunta última, Luis Eduardo, ¿por qué empezaste algo que solamente que era solamente para vos en principio? Esto era una especie de hacer pintura por otros medios o de hacer cine solo sin equipos, ¿no? Porque el cine en general tiene no solamente costos, sino tiene un gran equipo. Y en este caso empezaste a hacer cine dibujando a mano algo, una cuestión muy muy primitiva, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que un poco esa fue la razón del trabajo, de poder realizar una película con poquísimos medios
de tener a todo ese elenco de personajes gratis, ¿no? Ninguno me cobró. Y tener la libertad de poder realizar la película como uno como quería, ¿no? Sin ningún tipo de exigencia, ni de presupuestos, ni de nada, ¿no? Entonces, bueno, era un poco también demostrar que se puede hacer una película con un papel, con un lápiz y con una cámara. Se tarda y es mucho esfuerzo, pero bueno, pero se puede. No hace falta tanta producción ni tanto gasto. Ni tanto equipo. Luis Eduardo, te mando un gran abrazo, te mando las gracias del director de Montevideo Fantástico, Alejandro Yangochian, por haber cedido a la película para ver en su estreno aquí en Montevideo, que será estrenada el jueves 14, reitero, en la Sala Lumière. Qué lindo nombre, la Sala Lumière del Cine Universitario. Sí, bueno, el cine es Lumière. Exactamente. Y Méliès también. Y Méliès, sí, exacto, es la realidad y la ficción. Y la ficción. Te mando un abrazo grande y esperemos... y hay que decir un detalle, nomás una novedad, que me la dijiste por teléfono. El disco Intemperie, tu último disco, ya está en rodaje y lo vas a presentar mañana. No, como tal disco todavía no existe. Aparecerá creo que el día 10 de noviembre. Me retrasé en el disco y entonces la presentación iba a ser en Sevilla, que va a ser mañana, pero el disco, el CD, objeto no existe todavía, ¿no? En unos días estará, pero bueno, tengo que cumplir con la promesa de presentar las canciones aunque sea sin disco. Muy bien, te mando un abrazo y después estaremos en contacto también para hablar de Intemperie, para hablar de otros temas o para hablar de un tema que quedó fuera aquí en esta conversación, que es la poesía, para hablar de Lautréamont, de Lafont, de Rimbaud. Yo sé esos poetas que te gustan y que andan siempre a la vuelta ahí en tu cabeza. Y que andan también por Montevideo y fantasmeando, ¿no? Sin duda, sin duda. Te mando un abrazo grande. Gracias, Pablo. Un abrazo. Chao, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Los premiados del Fondo Concursable 2009, la mejor creación literaria de nuestro país en 8 libros elegidos por unanimidad. Suicidio intelectual, de Santiago González Dambrauskas. Esta original obra es un conjunto de frases, relatos y pensamientos que en algunos casos buscan el humor y en otros intentan narrar alguna historia. Suicidio intelectual, de Santiago González Dambrauskas, editado por Ediciones Trilce y la Dirección Nacional de Cultura. Está en todas las librerías. Meses atrás, cambio de bar. Alberto Wolf y los terapeutas, 4 de noviembre, Teatro Solís. Amor profundo. 25 años de Alberto Wolf y los terapeutas, una noche para la historia. Entradas en venta en Red UTS y en la boletería del teatro. Financia Mastercard 2 Pagos. Auspicia Radio Uruguay. Del amor. Actividades de los centros MEC en octubre. En San José, los sábados, taller de murga para liceales en el Salón de Actos del Liceo número 1 a la hora 14. En 33, el 9 de octubre, proyectos sonantes, talleres de violín, viola y otros instrumentos de cuerda. Simón del Pino 1132, hora 10. Centros MEC, llegando a todos los rincones del país. Ministerio de Educación y Cultura apoya Radiodifusión Nacional del Sodre. Un viaje hacia el interior de una de las compañías más importantes del mundo del ballet, La Danse. Un documental de Frédéric Wiseman sobre las entrañas del ballet de la Ópera de París. La Danse, el arte visto por dentro, su técnica, su organización, su vida cotidiana. La Danse, una película imperdible para los amantes del ballet y del cine. Estreno 5 de octubre.
Proyecciones 19, 24, 26 y 31 de octubre, Sala Principal, Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y Boletería del Teatro. Presenta Fundación Amigos del Teatro Solís, Agencia Punto Ogilvy y Teatro Solís. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Nos está acompañando durante la semana, nos va a acompañar durante la semana la banda sonora de Un perro llamado Dolor, la película, reiteramos, de Luis Eduardo Aute, que se va a estrenar en Montevideo este jueves a las 5 de la tarde, si no me equivoco, puede ser que me equivoque, a las 17:45. Bueno, si van a las 5 de la tarde van a poder entrar al cine a ver Un perro llamado Dolor, este experimento hecho con dibujos de Luis Eduardo Aute. Estamos escuchando la banda sonora de esa película. Y quiero decirles, amigos, amigas de La Máquina de Pensar, que ha llegado aquí a la mesa un libro, una novela policial de Rodolfo Santulo, nuestro columnista. Ustedes ya lo conocen, sobre la historieta, más allá de la viñeta. Pero en este caso Rodolfo Santulo larga su beta policial e inaugura una colección del sello del sello de Martín Fernández, que se llama Cosecha Roja. Va a ser una colección de policiales, de novelas policiales uruguayas. El número 1 es Sobres Papel Manila, de Rodolfo Santulo. El número 2 es Trampa para Ángeles de Barro, de Renzo Rosello. Y el número 3, Ya nadie vive en ciertos lugares, de Pedro Peña. Sobres Papel Manila es, dice la contratapa aquí: la venganza y el odio manchan de rojo las páginas de esta novela. 4 ladrones asesinan a su antiguo socio en la soledad de un bosque. Soledad, parece que no. Sobres de papel Manila, conteniendo el registro fotográfico del asesinato y posterior descuartecimiento, le son entregados a un mercenario, Harrison Rey. El motivo no se sabe. Sobres Papel Manila, lo vamos a leer, vamos a traerlo acá a Rodolfo Santulo. Bueno, él viene solo, generalmente viene una vez por semana a hablar de historieta, para hablar de esta novela policial que ya está a la venta en las librerías.
También le estamos dando la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Alejandro Yancochian, es el creador, el responsable, el director de Montevideo Fantástico. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Quinto Festival de Montevideo Fantástico, 5 años consecutivos con esta quijotada, la verdad que no es poco, ¿no? Sí, no es poco, pero bueno, como le decía un colega tuyo, alguien tiene que hacerlo. Un poco como habíamos hablado fuera de micrófono, la programación, bueno, está integrada por países bastante exóticos, cinematografías bastante exóticas. Tenemos, no sé, sobre todo materiales de Europa del Este, también de asiáticos, norteamericanos, latinoamericanos y obviamente uruguayos. A ver, para mañana, martes 12 de octubre, que comienza el Montevideo Fantástico, cine de ciencia ficción, cine de terror, cine de fantástico. ¿Qué tenemos para mañana, martes 12 de octubre, Yancochian? Bueno, mañana arrancamos con un homenaje a Lon Chaney, padre, a 80 años del fallecimiento de este gran actor del suspenso, el terror, el miedo, y sobre todo el maquillaje, hombre de teatro, maestro inspirador nada menos que de Narciso Ibáñez Menta, nuestro Lon Chaney rioplatense. Claro. Luego seguimos con, si mal no recuerdo, La Pantera Negra. Ah, bueno, yo lo tengo acá, a las 16 horas empieza El Hombre Sin Brazos de Lon Chaney, a las 17:15 La Pantera Negra, que está dentro de la competencia oficial, es una película mexicana de la que no sé nada. A las 19:15 La Felicidad, Ted L2, La Felicidad es una leyenda urbana, es argentina y bueno, tiene por lo menos título de ciencia ficción. Y a las 21 horas Son of Death de España, Italia y Serbia también está en la competencia oficial. Son 3 películas que compiten en este Montevideo Fantástico. Bueno, como decíamos, la Pantera Negra es un homenaje bastante llamativo a lo que es el film noir, al cine clase B mexicano. Sobre todo se maneja un poco lo que es la cultura mexicana, se hace referencia a este famoso artista, ¿no? Pedro Infante. La gente de generaciones mayores a la nuestra seguramente lo recordará. Y bueno, eso es un poco de cine negro mezclado con ciencia ficción, un poco en la línea de, no sé si te acordás de esta película de los Coen, El Hombre que Nunca Estuvo. Sí, claro. Bueno, es una onda así, pero bien clase B, filmada en blanco y negro. Después TL2 sería la secuela de TL1, Mi Reino por un Platillo Volador, que también es un muchacho argentino fanático del cine mudo y que, bueno, homenajea a Buster Keaton, a Charles Chaplin, con algunos toques bizarros de por medio. Bueno, y dentro de su afán de poder filmar su primer gran película de ciencia ficción en un país tercermundista, ¿no? Quiere hacer una especie de guerra de los mundos, pero en Buenos Aires. Y después tenemos... O sea que tiene ribetes de humor y tiene cierta parodia con ciencia ficción, ¿o no? Tiene, sí. La filmografía de él, dentro de cortos y largos, siempre fue, o sea, vino por el lado de que no hace falta tanta plata a la hora de hacer algo de ciencia ficción. O sea, es un poco lo que quiere dejar implícito él, ¿no? Que a veces las buenas ideas, como hablamos en algún momento en el programa con el hombre del planeta Tierra. Claro. Que se va todo dentro de una habitación. Y bueno, y lo que acabamos de hablar ahora con Luis Eduardo Aute, que entre otras cosas dijo al final que él quería probar que se podía hacer cine sin tanta plata, o sea, dibujando con un lápiz, un papel, y bueno, y con mucho tiempo, ¿no? Claro, pero fíjate el caso de La Casa Muda, que es una película que, bueno, no la vamos a tener en el festival porque la compró ahora una distribuidora de circuito comercial, uruguaya, que se va a estrenar y se hizo con, si mal no recuerdo, $6.000, una cámara de foto, una sola toma y una casona de campo. Y está compitiendo en Sitges y en Cannes. ¿Entendés? O sea, es una idea que tuvieron y que yo creo que también los comités de preselección fueron tentados por la forma en que estaba hecha, ¿no? Y bueno, como te decía, Son of the Dead es la última que cerramos a las 9 en la Sala Grande, que es una película de zombies, la primera película de zombies serbia, que homenajea un poco a John Carpenter, a George Romero. Después en la Sala Chica tenemos... Y que trabaja el actor también de la última de Zack Snyder, ¿no? ¿No? Sí, de la remake de Dawn of the Dead. Exacto. Ken Foree. Que bueno, creo que había rechazado
actuar en una producción de Brackheimer para estar en esta película. Mirá vos. Bueno, en Sala Chaplin, en la otra sala, tenemos Abandonados de Chile, Stingray Sam de Estados Unidos y Molinas Feroz de Costa Rica y Cuba. Sí. Esa llama mucho la atención porque generalmente no vienen desde el Caribe propuestas así, digamos, vinculadas al género fantástico. Esta es un drama rural bastante subidito de tono en cuanto a violencia y erotismo. Está hecha por Jorge Molina, que es un cineasta ultra independiente y cuyo presupuesto siempre sale del bolsillo de sus amigos. Él no vive en La Habana, sino en el interior de Cuba. Y bueno, después antes teníamos Stingray Sam, que es una especie de comedia musical mezclada con western futurista, que hace una especie de crítica a la cultura norteamericana a lo largo del siglo XX. Y bueno, después Abandonados, que es la película con la que arrancamos en la Sala Chaplin, que plantea un contexto futurista pero bastante cercano y vinculado a lo que es la guerra del agua, ¿no? O sea, las grandes potencias ponen el ojo en Sudamérica, especialmente en Chile, y bueno, para llevarse el agua, y bueno, la película muestra un poco los efectos que causa los estragos de esa guerra en esos personajes que luchan por sobrevivir. Uh-huh. Bueno, muy bien, Alejandro, hay que aclararle a la audiencia, a ver, ya que estamos hablando con el director de Montevideo Fantástico, a ver si nos puede dar algunas entradas, pues si podemos regalar algunas entradas para mañana martes 12 de octubre que arranca el Festival de Cine Montevideo Fantástico. ¿Usted qué dice? Sí, por supuesto. Bueno, muy bien, dale. Eso después arreglamos, como habíamos hablado, pero bueno, van a haber entradas todos los días para sortear, para los oyentes de La Máquina, uh-huh, que siempre estuvo apoyando el festival desde prácticamente sus inicios, así que bueno, a los que siempre nos han ayudado, hacemos lo mismo. Me parece bárbaro, amigos, amigas, vamos vamos a regalar 3 entradas dobles aquí en La Máquina de Pensar a aquellos que llamen, lo estamos diciendo con poco tiempo para que tengan que llamar rápidamente. Una pregunta, Alejandro, este festival no solamente se ha ido agrandando, extendiendo en cuanto al origen de las películas, o sea, que venga una película de España o de Serbia, no es frecuente, no es común, es imposible de ver prácticamente aquí en Montevideo, pero también se ha ido agrandando en cuanto a los días que está insumiendo el festival, ¿no? Sí, este año, si bien tenemos un día menos en la programación, uh-huh, respecto a años anteriores, la idea es que para el año que viene se agranda un poco más, porque la idea era hacer una edición de emergencia este año, y bueno, fue creciendo vertiginosamente hasta convertirse en el festival que bueno, pensábamos que no iba a ser, que lo íbamos a hacer el año que viene, pero que bueno, se dio en y bueno, no queda otra que remarla y bueno. Uh-huh. ¿Y cuáles serían los ejes de este festival? Digo, obviamente está el homenaje a Lon Chaney, que es un maestro de terror, digo, un clásico, y ¿cuál más? Hay una película uruguaya, de un director uruguayo, Román Viñoli Barreto, pero que hizo toda su filmografía en Argentina. Seguro. Bueno, Román Viñoli Barreto fue, apadrinado por otro maestro, José Martínez Suárez, que tienen en común con Viñoli, que dirigieron a Narciso Ibáñez Menta. Martínez Suárez, los muchachos de antes no usaban arsénico, y Viñoli Barreto con La Bestia de Morir, uh-huh, que la hizo un año antes del Vampiro Negro. Me sorprenden los dos títulos, porque La Bestia de Morir, está obviamente de ser el policial aquel basado en la célebre novela de Blake, y de Nicholas Blake, que conoció una versión francesa, ¿no? Y por otro lado, M, el Vampiro Negro, de alguna forma está vinculado